Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les saluda el profesor Moisés López a esta sucesión número 3 de nuestro estudio de los libros históricos del Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial. En esta ocasión vamos a estar hablando del último capítulo del libro de Josué, un capítulo que es bastante importante por muchísimas razones. Recuerda que estamos solamente tocando algunos aspectos importantes de cada libro. Los libros históricos son bastantes, así de que para una sesión tan corta de estudios es importante que solamente veamos algunos aspectos de esto, ¿no? Le animo a que siga leyendo todo el libro de Josué o escuchándolo por ahí en audio para que usted pueda tener una mejor percepción de todo lo que pasa en el libro de Josué, un libro sumamente importante. El libro de Josué es un libro bastante inspirador por muchas razones, ¿no? Josué, creo yo que de todos los líderes que Dios levantó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Josué a veces se pasa desapercibido, pero Josué jugó un papel muy importante, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de líderes hablamos de Pablo, hablamos incluso de Pedro, hablamos de Moisés por excelencia, hablamos de David, hablamos del profeta Elías, pero hubo algunas otras personas también en el pueblo de Israel que Dios levantó como líderes que a veces se nos pasan desapercibidos, ¿no? Pero para mí Josué es uno de estas personas. Número uno, Josué comenzó siendo siervo de Moisés. Usted se recordará que servía a Moisés en diferentes capacidades. En algún momento comenzó a ser el líder del ejército. Cuando salían a pelear, él era el que llevaba el ejército a la guerra o a pelear con otros pueblos cuando estaban en el desierto. Después, cuando Dios los envía, o a través de Moisés fueron enviados como espías a recorrer la tierra prometida, él y Caleb son los únicos que se mantienen firmes, esta firmeza, esta confianza que tienen en Dios, cuando el otro grupo de 10, el grupo mayoritario, no siempre la mayoría tiene la razón, y lo hemos visto tantas veces en la historia de la humanidad. En este caso es básicamente eso, ¿no? La mayoría no tiene la razón, la mayoría está equivocada, la mayoría no tiene confianza en Dios. Y Josué y Caleb muestran este espíritu diferente, ¿no? Esta confianza en que Dios puede hacerlo. Si Dios nos trajo hasta aquí, es probablemente la percepción que tiene Josué de que Dios puede hacer también el resto, ¿no? Y por este corazón, esta entrega y esta fe que tiene en Dios, Dios lo selecciona, ¿no? Por su voluntad de Dios, los líderes en el Antiguo Testamento son seleccionados de esta manera. Dijimos que es sumamente importante reconocer que cuando un liderazgo viene de Dios, entonces hay respaldo de Dios. Y en el caso de Josué, Dios levanta a Josué después de que Moisés muere como el sucesor y como la persona que va a estar encargada de llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Es una tarea bastante difícil, bastante ardua la que tiene que realizar Josué, pero bueno, el hombre tiene las capacidades y Dios va a estar ahí para ayudarle y guiarle y darle la estrategia que tiene que seguir, y lo logra. Usted se recuerda, ¿no? Conquistaron la tierra de Canaán. Es verdad, no conquistaron todo lo que deberían de conquistar, eso es una realidad, pero eso no es necesariamente culpa de Josué. El pueblo también tiene que hacer su parte y el pueblo también tiene que entender que tienen un compromiso con Dios y también tienen que moverse. Un ejemplo de esto, claro, lo tenemos con Caleb. Caleb dice que ayudó a sus hermanos por 40 años, estuvo trabajando con sus hermanos, luchando con ellos, ayudándoles a conquistar, y cuando tenía 85 años vino delante de Josué y le dijo: ¿sabes qué? Es tiempo de que yo ahora conquiste la tierra que a mí me corresponde. ¿Te acuerdas que Dios dijo a través de Moisés que este es el monte que me iban a dar a mí, que ese es el monte que iba a ser mi heredad? Yo voy a ir a conquistarlo. En otras palabras, Caleb es un ejemplo para todo el otro pueblo de que no es que el líder no nos mandó, no es que Josué no nos dijo, no. Cada uno tenemos que tomar responsabilidad, ¿no? Obviamente el líder marca la pauta de lo que tenemos que hacer, pero en algún momento también el pueblo dejó de hacer su trabajo, dejó de hacer su parte, y por esa razón probablemente no es que no conquistan todo lo que deberían de haber conquistado en la tierra prometida. Los cananeos habitan ahí, y ese es otro de los grandes problemas, y lo vamos a hablar más en detalle cuando lleguemos al libro de Jueces. Pero ese es básicamente un poquito de la introducción de lo que está pasando, ¿no? El libro de Josué, como dije, es sumamente importante por estas razones. Pero el discurso de despedida, y es en la parte donde me quiero enfocar en esta sesión, es muy interesante, ¿no? Primero porque este tipo de ceremonias, este tipo de reuniones las hacían frecuentemente en el pueblo de Israel. Es una ceremonia en la cual el líder, una de dos, o es comisionado o hay una empresa que van a comenzar, con el caso de Moisés, por ejemplo, cuando se despide y cuando hace la reunión del pueblo de la nueva generación a las puertas de la entrada de la tierra prometida.
En este caso Josué se despide porque se despide de la vida pública, digámoslo así, ¿no? Josué ya va a entregar su liderazgo y obviamente no deja un sucesor porque él sabe y entiende perfectamente que Dios es el que tiene que elegir a la persona que va a venir en su lugar o que va a tomar su lugar. Vamos a hablar de eso más en detalle también cuando entremos en el libro de Jueces, porque hay algunos aspectos importantes acerca de esto. Pero bueno, viene y reúne al pueblo. Y lo interesante de Josué 24 es que le da un recuento histórico al pueblo. Más o menos lo que hizo Moisés. Moisés también se acuerda en los primeros capítulos de Deuteronomio. Bueno, casi la gran parte del libro de Deuteronomio es un recuento de lo que Dios había hecho y de lo que Dios había dicho anteriormente. Entonces, esta parte del recuento histórico es importante porque acuérdense que aun cuando esta generación ha estado con Josué por bastante tiempo, pues en realidad durante todos estos años de la conquista no han tenido el tiempo verdaderamente de sentarse y meditar en la palabra de Dios. Yo no dudo que se contaban las historias de las cosas que Dios había hecho con los patriarcas y todo lo demás, las cosas que Moisés les había instruido que tenían que hacer, pero no había habido un tiempo no ha habido un tiempo de sosiego, ¿no? La gente todavía está con esta tensión de los cananeos, algunos conquistando y todo lo demás. Entonces este recuento histórico es muy importante porque conecta al pueblo con sus raíces, conecta al pueblo con los ancestros. Y en este caso, Josué comienza hablando acerca de Abraham. Y una cosa que dice que es interesante, que asumíamos que así era, ¿no? Siguiendo el relato bíblico me refiero, ¿no? Asumíamos que así era. Cuando Dios llamó a Abraham, obviamente Abraham tuvo que haber tenido otros dioses, tuvo que haber sido un adorador de algún dios. No nos dice cuál, ¿no? Pero entendiendo que en Babilonia hay una multiplicidad de dioses, hay dioses básicamente para todas las necesidades y de todos colores y sabores, dijera alguien por ahí. Entonces, obviamente, Abraham tuvo que haber tenido un dios o algunos dioses a los cuales él servía. Y Josué se limita a decirnos que tanto él como su padre servían otros dioses, ¿no? Obviamente, no en un pueblo politeísta que esperabas. La virtud de Abraham es que cuando Dios le llama, él reconoce a Jehová y comienza a seguir a Jehová. ¿Qué tanto entendimiento tenía Abraham de que Jehová es el único Dios que existe y no hay nadie más como usted y yo lo tenemos hoy en día? No sabemos. Lo que es una realidad es de que Abraham decidió seguir a Dios por fe, de acuerdo con lo que nos está relatando aquí nuevamente el libro de Josué. Entonces Josué comienza con Abraham acerca del llamamiento, acerca de lo que pasó con sus ancestros. Habla un poco acerca de Isaac, un poco acerca de Jacob, y después habla acerca de Moisés y de Aarón, a quienes envió para que fueran los libertadores, ¿no? Especialmente a Moisés, pero también Aarón tiene una parte muy importante en todo esto. Los manda para que hieran a Egipto, dice el texto, ¿cierto? Para que sean el medio por el cual va a libertar a su pueblo, ¿no? Después, obviamente, habla acerca de los contratiempos que tuvieron, el problema con Balaam, de lo que en algún momento el libro de Números toca, como Balaam siendo profeta y aparentemente profeta de Jehová, no hay ninguna razón por la cual no decir que es de Jehová. Lo que pasa es que el hombre se dejó llevar por el lucro, se dejó llevar por la ganancia aparentemente, y al final termina dándole un consejo al rey Balac que causa que el pueblo de Israel se prostituya o se vaya con otros dioses y causa una destrucción en el pueblo. Así es de que está haciendo este recuento y hablándoles acerca de los fracasos que tuvieron ellos, de las virtudes que tiene Dios y de las cosas que Dios puede hacer con ellos cuando nuevamente obedecen la palabra de Dios. Y aquí es donde entramos en la parte que les comenté la sesión anterior, ¿no? Él va a empezar a hablar y les dice en el versículo número 14: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Eso es lo que Josué, es un reto que Josué le está presentando al pueblo al decirles: sírvanle a Dios, sírvanle fielmente, porque Él va a ser fiel con ustedes. Sírvanle íntegramente, ¿no? Esta parte de integridad significa con todo, ¿no? No dejes pedacitos, no dejes áreas en tu vida en las cuales Dios no sea el que gobierne, el que reine en esas áreas, ¿no? Sírvanle de esta manera a Dios. Quiten de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servir a Jehová. Entonces este texto nos habla acerca de la realidad del pueblo de Israel, que en algunas ocasiones algunos de sus miembros, y lo vamos a volver a ver más adelante, sirvieron a otros dioses. Y él está diciendo: miren, si sus padres cayeron en el error de servir a otros dioses, si sus padres sirvieron a otros dioses, sea al otro lado en el desierto, al otro lado del río, en Egipto o aquí mismo en Canaán, quiten todos estos dioses. ¿Por qué? Porque
no van a poder ser el pueblo victorioso que pueden ser si siguen atados a este ciclo de pecado y restitución, pecado y pedir perdón, o pecado y venir delante de Dios y clamar. El pueblo responde, y esa es una de las partes interesantes, ¿no? El pueblo responde después de que Josué les dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Versículo 15 es probablemente uno de los pasajes más conocidos del libro de Josué. Usualmente no sabemos esa parte, ¿no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. El versículo es muy largo, ¿no? Y sería bueno tal vez que nos lo aprendiéramos todo, porque el versículo en sí contiene muchísima información que es muy importante, ¿no? Pero termina el versículo concluyendo esa frase diciendo Josué, yo ya decidí lo que voy a hacer, no sé ustedes. Yo les presento a ustedes la opción. Yo y mi casa ya decidimos qué vamos a hacer. Vamos a servir a Jehová y lo vamos a seguir sirviendo. Yo lo he servido todos estos años de mi vida y vamos a seguir hasta mis días últimos, hasta mi último día sobre la tierra. Voy a seguir siendo un fiel servidor de Jehová. El pueblo responde en el verso 16 y le dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Entonces el pueblo entiende, el pueblo sabe la historia de sus raíces, ¿no? De la casa de servidumbre, y ha hecho estas grandes señales, nos ha guardado por todo el camino que hemos andado, y entre todos los pueblos por los cuales pasamos. Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, y a nosotros, desde nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Todo está muy bien hasta aquí. Todo es paz y felicidad. El pueblo sabe, el pueblo entiende. Josué, me imagino que puede estar muy contento, pero Josué va a hacer algo que es sumamente importante. Josué, acuérdense que este es un pasaje, dijimos, que donde están renovando los votos. Es un pasaje en el cual el pueblo tiene que entender la seriedad que es servir a Jehová. No se trata aquí, hermano, de sentirnos bien. Lamentablemente, creo yo, en nuestros días hemos caído mucho en el sentimentalismo, ¿no? Queremos sentirnos a gusto en la iglesia, queremos sentirnos bien en la iglesia, y no está mal. Somos personas emocionales, somos seres emocionales, tenemos emociones de gozo, de tristeza y todo. Entonces obviamente a todos nos gusta sentirnos bien, nos gusta que haya gozo, nos gusta que haya júbilo, y todo eso está muy bien. El problema es cuando solo eso es lo que queremos y no entendemos la seriedad de las cosas que estamos haciendo. Entonces, en este caso, Josué le dice al pueblo, y el pueblo, en este momento el pueblo está en una muy buena situación. Y ese es uno de los puntos interesantes que hay que ver. Cuando uno está bien, cuando uno le está yendo bien, es muy fácil decir, oh no, sí, Dios es nuestro Dios, no hay problema. Pero cuando la tentación viene, cuando la prueba viene, cuando la prueba venga al pueblo de Israel en el libro de Jueces, entonces vamos a ver si realmente es verdad lo que dijeron aquí o no, y por qué razón, y cuáles son las condiciones en las cuales están que los orillan a tomar decisiones equivocadas, o que toman decisiones equivocadas porque se ven en esa situación. Entonces el pueblo les dice esto, pero Josué les contesta las siguientes palabras, y esta es la parte interesante de este pasaje. Josué les dijo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces, número uno, Josué les aclara diciéndoles, Dios no se puede servir como ustedes quieren. Si vamos a servir a Dios, necesitamos servir a Dios a la manera de Dios, porque Dios es un Dios santo y un Dios celoso. En otras palabras, esto no es cualquier cosa. Este evento de consagración, este evento de reanudar el voto con Dios, no es cualquier cosa. Este punto interesante que estamos tratando aquí, no se trata aquí solamente de cumplir con vamos a la reunión que citó Josué y vamos y nos quedamos un rato y luego nos vamos. No, esto es serio, muy serio. Josué lo sabe, el pueblo de Dios necesita saberlo también, y por eso les dice, note cómo comienza Josué hablando, no podréis servir a Jehová. O sea, no así, no a su manera, no como ustedes piensan, no como ustedes lo han hecho hasta ahora, porque Dios es un Dios santo y celoso. Note lo que va a decir después, verso 20. Si dejáis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Y ese punto es muy importante. Usualmente en la iglesia hoy en día no queremos hablar de estas cosas, no hablamos mucho de estas cosas. Pero el pasaje está aquí, está en el libro de Dios, está en la Biblia, y necesitamos escuchar de vez en cuando
que Dios es un Dios celoso, que Dios no va a tolerar nuestros pecados, que Dios no va a tolerar nuestras infidelidades, que Dios no va a tolerar las cosas que hacemos a nuestra manera, que si vamos a servir a Dios tenemos que servirlo como Él dijo, como Josué nos está diciendo, con integridad y en verdad, no dejando nada fuera. Tenemos que vivir una vida en consagración con Dios. Aquí está la prueba de ¿qué? De que Josué entiende claramente de que Dios es el soberano del universo y que no es necesariamente que el diablo, no, somos nosotros. En el momento que usted y yo no obedecemos a Dios, nosotros mismos estamos provocando que el mal venga en contra de nosotros. Josué le dice al pueblo, Dios se va a volver, les va a dar la espalda y les va a hacer mal cuando les había hecho bien. Los va a destruir, los va a consumir cuando les había hecho bien. Dios no quiere hacer eso. El plan de Dios no es consumir a la gente. El plan de Dios es que la gente sea bendecida. El plan de Dios es de que las personas sean bendecidas, prosperadas, que las personas lleguen, cumplan sus propósitos, sus metas. Pero necesitamos entender que para poder lograrlo tenemos que tener esta integridad delante de Dios, servir a Jehová, ser fiel a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No se trata solamente de cuántas veces venimos a la iglesia, no se trata solamente de cómo cantamos o qué no cantamos, no se trata solamente de lo que hacemos, se trata de vivir una vida íntegra en lo personal, en la vida íntima de nuestro corazón, que Dios sea el centro de nuestra vida y nuestro corazón. Eso es lo que está buscando Dios. Y por esta razón Josué les dice, no van a poder servir a Jehová. Si no lo sirven de esta manera, no lo van a poder servir. El pueblo entonces, si entendieron o no, no sabemos, pero el pueblo reacciona ante lo que Josué está diciendo, porque Josué le dijo que no podrían servirlo. El pueblo dice, no, sino que a Jehová serviremos. Entonces, como ya lo dijeron 2 veces y ya les hizo la aclaración, entonces Josué va a cerrar esta sesión, digamos, de renovación del pacto con el pueblo y les va a decir lo siguiente, versículo 22 del capítulo 24. Vosotros sois testigo contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Entonces, en otras palabras, están de acuerdo que lo que están haciendo, están conscientes del paso que están haciendo, consagrarse a Jehová, decidir que van a seguir a Jehová, y ellos dicen, testigos somos, nosotros somos testigos contra nosotros mismos de que lo que tú dijiste. Quitad pues entonces, si esto es así, dice Josué, verso 23, quitad pues entonces todos los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. El pueblo respondió otra vez, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Es un pasaje muy bonito, es un pasaje que inspira realmente, es un pasaje que realmente creo yo que de vez en cuando, personalmente, si tal vez no como iglesia, podría ser una buena idea incluso como iglesia, tener un momento de renovación de pacto. Algunas denominaciones tienen un día especial en el cual la denominación hace servicios de renovación, servicios de diferentes cosas que lo que pretenden es hacer conciencia en las personas de que somos el pueblo de Dios y por tanto necesitamos estar siendo recordados a veces o recordarnos a nosotros mismos de este compromiso que tenemos con Dios. Y por eso decía, puede ser una buena idea tomar este capítulo y decir, ¿cómo está mi vida con Dios hoy, en este momento, ¿no? ¿Qué tanta integridad tengo al servir a Dios? Por integridad entiéndase, ¿están todas las áreas de mi vida sujetas a su voluntad? ¿O hay áreas en las cuales todavía yo no permito que Dios tenga la última palabra en ellas? Hay algunas áreas, algunas cosas, algunas prácticas, algunos pensamientos en mi corazón en los cuales yo todavía no permito que Dios tenga el control de esas cosas o de esas áreas en mi vida. Puede ser las finanzas, pueden ser mis pertenencias, puede ser mi tiempo, puede ser, no sé, mi corazón, pueden ser sentimientos, pueden ser pensamientos, puede ser cualquier cosa, palabras, frases, acciones, actitudes. Que Dios no sea el centro, que Dios no esté en control de esas cosas. Es un buen momento para reflexionar. Los libros de la Escritura están diseñados no solamente para comunicarnos historia, no solamente para decirnos, oh bueno, el pueblo conquistó, oh bueno, Josué aquí, Josué acá, no, sino que es un llamado a nuestra vida a renovar el pacto. Note cómo termina el pasaje diciendo, verso 25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día. En otras palabras, esa es una renovación del pacto, por eso le dije, y Dios, creo yo, mueve el corazón de los líderes, en este caso de Josué, para que lleven al pueblo este entendimiento de que
necesitan reconsagrarse de vez en cuando. A veces las ocupaciones, las actividades, la vida, tantas cosas que pasan a nuestro alrededor tienden a desenfocarnos de lo que realmente importa, de lo que realmente tiene valor, que es nuestra relación con Dios. Es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra. Cuando partamos de este mundo, lo único que vamos a llevar es nuestra relación con Dios. Como la hayamos vivido, bien o mal, es lo único que nos vamos a llevar. ¿Por qué no tomar el tiempo entonces y decirle, sabes qué, Dios? Yo creo que es un buen tiempo para reconsiderar, es un buen tiempo para yo, personalmente, yo reconsagrarme delante de ti. Tome un tiempo, tome un día, tome una semana, medite en lo que estamos hablando. El capítulo 24 de Josué creo que nos puede llevar a usted y a mí a conectarnos una vez más con Dios de una manera que realmente traiga bendición y beneficio, no solo a nuestra vida, sino a nuestra familia y también a la congregación a la cual usted y yo servimos. Esta ha sido la sesión número 3 del libro de Josué. Espero que haya sido de bendición para usted. Bendiciones.